Buenas noches, muy buenas noches. Entonces vamos a continuar con el curso de computación cuántica. Acuérdense que estamos estudiando este libro, el libro de David McMahon, y este es el texto que estamos siguiendo. Específicamente, en esta sesión vamos a trabajar el capítulo 8, que son compuertas cuánticas y circuitos. Ese capítulo va de la página 173 hasta la página 195. Es un capítulo largo. Las compuertas cuánticas que trabajan en este texto son mucho más sencillas, más básicas que las que vamos a trabajar en esta charla. Así que en esta conferencia que voy a dictar, estaré entrando un poco más en el tema ya de comprender, por ejemplo, lo que es la superposición, lo que es el entrelazamiento, cómo a través de compuertas cuánticas hacemos esa parte y toda la parte de, al menos iniciar como lo básico de los circuitos o de de los algoritmos, que es lo que vamos a trabajar en las siguientes sesiones todo el fin de año. Luego continuaremos con los algoritmos cuánticos y espero que la semana entrante pues hagamos algunos ejercicios de compuertas cuánticas de los que hay en el texto y de los que propongamos en esta clase. Entonces, ahí va nuestro curso. Nuestro objetivo es enero o febrero, o en unas 8 o 10 sesiones, terminar este curso. No sé si piensan que es un poco largo, pero a mí me parece que es entretenido y que pues estamos aportando ahí asuntos importantes. Bien, entonces empecemos con las compuertas cuánticas, ¿sí? Vamos a mirar un resumen de lo que hicimos la clase pasada. Entonces, en la clase pasada nosotros vimos las compuertas basadas en la tesis doctoral de Wolfgang Pauli, ¿cierto? Sobre esas compuertas hemos hablado desde las primeras sesiones de este curso, donde mostrábamos el experimento de Stern-Gerlach, mostrábamos las matrices de Pauli, y las matrices de Pauli desarrollaron la creatividad de muchos científicos en mecánica cuántica, en computación cuántica, y fueron las que nos llevaron a plantear la posibilidad de hacer compuertas cuánticas de esas. Técnicamente, tecnológicamente es muy difícil construir una compuerta cuántica, ¿cierto? Eso escapa del tema que vamos a tratar en la clase de hoy. Para eso se necesitan laboratorios de última generación, muchos miles de millones de dólares, mucha inversión para poder tener estos primeros computadores cuánticos y estos procesadores cuánticos trabajando. Entonces aquí estamos viendo como lo que hay por encima, los ceros y los unos. Diríamos como cómo se construyen las compuertas a partir del álgebra de Boole, pero nunca nos preocupamos por el transistor, cómo estaba, qué tenía, etcétera, etcétera. Y esa es la parte que me parece muy fuerte y que uno pues tendría que asumir unos conocimientos muy profundos para comprenderla y para hacerlo y trabajar en esos laboratorios para llegar a esto. Bien, nuestro resumen dice que hay una primera compuerta que lo que hace es hacer un bit flip, que es la compuerta NOT, y equivale a la matriz de Pauli sigma X, y ya la habíamos definido como ceros en las diagonales, 1 en los elementos no diagonales, y esto nos producía un
cambio, el 0 se volvía 1, el estado 1 se volvía 0. Hay una compuerta Z que es de cambio de fase. Va a ser muy importante este cambio de fase en los algoritmos cuánticos que veamos. Luego viene la compuerta de el matemático francés Hadamard, que es una compuerta que nos permite hacer cosas maravillosas y es lograr estados superpuestos. Hay una compuerta, la T, que es un cambio de fase en E a la I pi cuartos. E es el número de Euler. Luego vienen un par de compuertas que son la NOT controlada y la swap. Yo les dije en la clase pasada que todavía no íbamos a explicar o no iba a entrar en detalle en esas dos compuertas, al menos en esa clase. Entonces, en esta voy a intentar enseñarles cómo funcionan muchas de estas compuertas. Aquí tienen el enlace. Jonathan Hui es un hombre que publica en Medium y a mí, pues, primero lo sigo porque me parece que escribe muy, muy bien. Y segundo, me parece que la forma como explica, como lleva este tema, es una forma fabulosa. Así que mis agradecimientos a Medium y a Jonathan Hui pues por facilitarme el estudio de este tema y por facilitar que lo pueda utilizar para enseñarles a ustedes. Así que vuélvanse seguidores de Jonathan, que de verdad es un hombre que sabe mucho y nos enseña muchas cosas interesantes. Entonces empecemos con la compuerta not controlada o vamos a hacer una negación, pero con un bit o un qubit de control. Entonces expliquemos esto. Aquí lo que tenemos es sobre este lado, tenemos una compuerta 0, perdón, un qubit 0, entra y pasa por este lado y entonces aquí vamos a tener una salida que es el qubit 0. Nada ha pasado, nada ha ocurrido nuevo bajo el sol. Sobre este lado tenemos un qubit 0. Ese qubit 0 entra. Aquí tenemos una operación que es el OR exclusivo, así lo vamos a llamar y enseguida vamos a mirar por qué el OR exclusivo, ¿cierto? Ese símbolo de más equivale a ese OR exclusivo, siempre lo van a ver y van a ver enseguida por qué tiene que ser esa operación OR exclusivo. Pero bueno, aquí lo que ocurre es que entra este 0 y va a salir, obviamente, el mismo 0. Entonces ustedes me dirán, pero profe, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? No, realmente cuando lo que tengo, este qubit que tengo aquí, es el que voy a llamar el qubit de control. Este es el que va a controlar al otro. ¿A cuál va a controlar? A este que tengo en la parte de abajo. Entonces, cuando tengo estos dos qubits, yo ya en clases pasadas y tanto Cristian como nuestros otros colegas del semillero nos han enseñado que esto se puede escribir como 0, qubit 0, 0, ¿cierto? La notación se puede escribir, en lugar de escribir otra vez el ket 0, ¿cierto? La multiplicación de los dos kets, pues la notación de Dirac nos permite escribir el ket 0, 0. Entonces lo que vamos a obtener es, en la NOT controlada, si el qubit es 0, el de control no va a pasar absolutamente nada. Pero aquí sí va a pasar algo y ese algo lo quiero mostrar aquí. Observen, voy a entrar el 1 a este lado,
¿cierto? Entró el qubit, el 1 a este lado. Aquí va a salir el 1 porque no tengo ninguna operación sobre ese 1. Para nada, él entra y sale en esta notación. Pero aquí entra el qubit 0, tan, y claro, este qubit 1 controla a este qubit 0 y lo convierte a través de la operación OR exclusivo, lo convierte a la salida en un 1. Oh, maravilla de maravillas, es decir, técnicamente ya se han diseñado estas compuertas, donde un qubit es capaz de controlar otro. Eso es muy interesante desde la teoría de control, es muy interesante desde la misma computación. Van a ver que esto tiene unas ventajas gigantescas. Entonces, si tenemos un qubit 1 de control, siempre va a cambiar el estado del otro qubit. Veamos esto. En resumen, miremos esto de esta manera. Si este qubit es 0, el de control, entonces no va a pasar nada con el segundo qubit. Absolutamente nada. Es decir, este segundo qubit va a salir tal cual lo tenemos. Y ese es el caso en esta primera parte y es el caso justo en esta segunda parte. Observen que como el qubit 0, el qubit de control es 0, no pasa absolutamente nada. Pero aquí sí nos vamos a fregar en la segunda parte. Y digo fregar pues por usar un lenguaje no muy elegante. Es decir, aquí observen, entro el 1. Claro, entonces yo ya sé que va a cambiar el segundo qubit porque el qubit de control es 1. Y aquí me va a pasar lo mismo. Entro el 1 y me va a cambiar el segundo qubit. Claro, lo pueden observar sin ningún problema. Creo que estoy siendo exhaustivo en la explicación y es este qubit, este 0, se va a convertir en este 1. Y este 1, por acción del qubit de control, se va a convertir en ese 0. Entonces, la notación que utilizamos para esto es qubit de control X, qubit que vamos a afectar y una operación OR exclusiva sobre este segundo qubit. Y ya vamos a ver que hay que todas estas operaciones se pueden escribir de una forma diferente. Entonces, yo creo que ahí comprendieron un poco el tema. Observen entonces que en esencia lo que estaba en la tabla en el último gráfico es esta operación. Y esa operación es el qubit de control X. Aquí este símbolo es importante. Es decir, hay que prestarle atención a este símbolo. Observen que este símbolo significa un producto tensorial. Producto tensorial. ¿Listo? Pero este otro símbolo es diferente. Este otro símbolo es el que les acabé de explicar. Es el OR exclusivo. O sea, este señor es el OR exclusivo. OR X. ¿Listo? OR exclusivo. Y eso lo deben tener claro para que entiendan muy bien esta notación. Porque entonces, este qubit X funciona como, como un ancla. Es el qubit ancla. Dependiendo del valor de ese X, él va a anclar
lo que va a pasar con el qubit Y. Y lo va a anclar basado en la tabla del oro exclusivo. Bien, esto funciona como, a ver, observen que uno puede tener aquí, por ejemplo, una base, esto es una base, la base 1 tensorialmente con 0, tensorialmente con 1. Esto en notación de Dirac lo puedo escribir como un solo ket, el ket 101, y este ket va a ser igual a 5. Esto también es una cosa que de pronto todavía no entienden ustedes muy bien. Los que saben o los que saben electrónica digital saben que este número es 1, ¿cierto? Yo escribo muy raro con este coso. Esto es 1 por 2 a la 0 más 1, no, más 0, sigue un 0 por 2 a la 1, ¿cierto? Más 1 por 4, ¿cierto? Por 4. ¿Por qué por 4? Pues 1 por 2 a la 2. Entonces observen que esto da 0 y esto sería igual al número 5 que tengo aquí. Espero que lo hayan entendido fácil. Esa es una notación también que se suele usar en computación cuántica, ¿sí? Bueno, esta operación que tengo a este lado, aquí, esta que es la NOT controlada, también se puede escribir de manera más resumida utilizando esta otra notación, ¿cierto? O sea, el qubit ancla X o de control va a aplicarse a Y, entonces esto me va a dar el ket, esto es el ket como tal, y esto me va a dar el ket X, X, OR exclusivo con Y. Bien, yo entiendo que para muchos que no hayan visto electrónica digital, esto puede sonar como raro, pero simplemente piensen en un hombre que fue George Boole, que se propuso una cosa cuando tenía 27 años muy bella, y fue las decisiones que el cerebro humano tomaba, escribirlas en términos matemáticos, en lógica, en una lógica, y esa lógica dio origen a la álgebra de Boole. Hoy le contaba a mis estudiantes que Boole hizo ese trabajo, nadie lo valoró, eso nadie le prestó importancia. Boole murió y eso siguió empolvado hasta que nos dimos cuenta que toda la computación la podíamos hacer fundamentados en el álgebra de Boole, la computación clásica. Y si ustedes observan, aquí estamos hablando de algo 2 siglos después, que es la computación cuántica y que ya no la hacemos necesariamente con el álgebra de Boole, sino que utilizamos todo lo que llamamos o lo que estudiamos en un video anterior, que eran los postulados de la mecánica cuántica. Bien, la NOT controlada, la compuerta NOT controlada, puede escribirse en forma matricial de esta manera. Este par de unos van en la diagonal, ¿cierto? Y este par de unos van sobre este segundo elemento. Y eso equivale a esa operación. Cuando lleguemos un poco a los algoritmos, que hagamos un poco más de matemáticas, vamos a comprender más todo este trabajo que acabo de mostrar. Pero por ahora, lo que debe quedarles a ustedes es genial. Ya técnica y tecnológicamente el hombre es capaz de hacer compuertas controladas NOT. Y van a ver cuál es la utilidad de esto. Bien.
Aquí, en esta parte, quiero como de pronto ser más exhaustivo con la función XOR. ¿Por qué? Porque la función XOR es como la que nos está dando la señal de cómo es que funciona esta compuerta, ¿cierto? Entonces, esta función XOR, observen que, que si esto es como el bit ancla, esta parte, voy a borrar eso porque me quedó tapando lo que quería y no quiero que me tape lo que quiero. Si esto, si esto es el qubit ancla, entonces, y este es el que vamos a controlar, este señor es el que vamos a controlar. Entonces, lo que va a pasar aquí es una cosa interesante y es, observen que esta XOR, esta hora exclusiva me da 1 solamente cuando la entrada A o la entrada B es 1. Y ustedes me dirán, pero profe, ¿eso cómo funciona? No, eso funciona de esta manera. Miren, cojan los 4 valores, o sea, pongan aquí 0, pongan aquí 0, pongan aquí 0, pongan aquí 1 y así sucesivamente. O sea, jueguen con estos y luego aquí no tienen sino dos posibilidades. ¿Cuáles son las dos posibilidades? Ya ustedes las saben porque estoy hablando con personas muy tesas y es un 0 o un 1. Son las únicas dos posibilidades. Pero observen que estas dos posibilidades se tienen que repetir acá. Entonces, como ejercicio, vale la pena que ustedes miren si esto sí les está devolviendo lo que les estoy mostrando que hay aquí, que es esto. Importantísimo. Pero espero que entiendan el argumento, ¿cierto? Es decir, esta tabla de verdad me va a dar como salida esto, pero cuidado, aquí tengo o 0 o 1 en X. Entonces aquí también tengo 0, 1, tengo esas posibilidades y voy a obtener esta salida. Bien, les hablaba de la famosa ancla, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo entrar un valor de 1 y yo ya sé que aquí lo que va a pasar es una cosa importante. Dependiendo, Y puede tener dos valores, 0 o 1. Entonces aquí voy a tener 0, 1, ¿cierto? O 1, 1. Y observen que si tengo 0, 1, esto va a dar 1. Y si tengo 1, 1, eso va a dar 0, ¿cierto? Entonces, tengo que jugar con este número de posibilidades y ahí es donde ocurre una cosa mágica. Lo mágico es que observen que en nuestro cerebro tuvimos que entrar en unos estados de superposición, de jugar 0, 1, 1, 0, de ir haciendo como unas superposiciones, pero esto en la realidad, esta expresión en la realidad es como si tuviéramos la moneda en el aire. Todavía no sabemos si va a caer cara o sello, decimos aquí en Antioquia, o cara o cruz, como se dice a nivel en otros países. Entonces, esto es un asunto importantísimo en la computación cuántica. Esa expresión que hay ahí casi que nos está diciendo, vea, eso está en el aire, no sabemos, no sabemos. Depende de qué valor le di a Y. Si le doy 0, tengo un valor. Si le doy 1, tengo otro valor. Y espero que lo entiendan muy, muy bien, porque, porque entonces entramos en un mundo mágico que luego lo vamos a ver en uno de los algoritmos más famosos que existen, que es el algoritmo de Grover, ¿sí? Donde vamos a empezar a tener como que comprender ese par de asuntos. Bueno. Esta tercera imagen que tengo ahí sigue mostrando cómo es el impacto
de la superposición en computación cuántica. Acuérdense que lo que tenemos poderoso en computación cuántica es el entrelazamiento y la superposición. Y esto me da un mensaje muy curioso. Y es que esos estados están como la moneda, superpuestos. Todavía no he hecho ninguna medida y todavía no sé qué pueda pasar con ellos. ¿Sí? Luego entramos un poco más en detalle, pero espero que comprendan la esencia de la superposición en esta parte. Bueno, no borré mi diapositiva, vamos a borrarla para que quede bonita y para que ustedes la puedan ver limpia en el momento en que quieran estudiarla. Pero no basta con eso, no basta con una negación controlada. Se inventó un operador unitario, que lo vamos a llamar U, y ese operador unitario ustedes saben que tiene una propiedad, y es que U por U Dagger, ¿cierto? Va a ser igual a la matriz identidad. Y entonces ahí deben recordar lo que hemos visto en la parte matemática, y es que estas son matrices en general, bueno, para qubits simples son de 2 por 2, pero eso a medida que el producto tensorial se va volviendo más grande, esas matrices son mucho más grandes. Entonces, en lugar de poner la XOR aquí, vamos a poner un operador U o una operación unitaria U. Y esa operación unitaria U va a ser lo siguiente. Si tenemos el qubit C y lo multiplicamos por T, entonces esto me va a dar esta cantidad. U a la C por T. Y esto aquí va a ser una cosa tan importante porque esto tiene que ver con el número de Euler y tiene que ver con E a la I teta y con las fases que van a ser una cosa importantísima dentro de los algoritmos de computación cuántica. Nos ocurre lo mismo. Si entramos un valor de 0, ¿cierto? Este valor 0, entonces no va a pasar nada. ¿Por qué no pasa nada? Pues porque ya lo vimos, siempre que el valor que entre aquí, siempre que x sea 0, no vamos a tener controlado absolutamente nada, ¿cierto? U no va a actuar. Aquí vamos a obtener 0, tal cual mostré en la diapositiva anterior. Y ese ket me quedó exageradito. Bien, pero ¿qué pasa? Aquí entro un 1 y este 1 sí va a ser un cambio. ¿Cuál es el cambio? El 1 aplicado a cualquier qubit X, entonces me va a producir el operador unitario por X. Entonces eso se va a llamar la compuerta unitaria o la operación unitaria controlada. ¿Sí? Operación sí, operación unitaria controlada. Algo muy bonito, algo muy útil y entonces aquí ya uno empieza a entrar como en la alta costura de este curso de computación cuántica, porque uno empieza a ver, wow, ¿de qué me está hablando este señor? Me está hablando de unas compuertas muy bonitas que no soñábamos y que son posibles de hacer en estos momentos, obviamente con la alta tecnología que tenemos. Entonces, el NOT controlado dio origen a la compuerta unitaria controlada, es decir, que cualquier matriz unitaria, cualquier matriz que cumpla que U por U Dagger es igual a la identidad,
Esto es tan importante, esto es una cosa importantísima y tiene unas implicaciones en computación muy fuerte. Y es que en computación cuántica, casi que por esta propiedad uno debería ser capaz de reversar las operaciones que tiene. Eso tiene unas implicaciones fortísimas. Yo no soy muy experto en estos líos de, de cómo ocurre esa parte, luego la discutimos, de pronto pues más en una discusión filosófica que matemática. Pero claro, resulta que la, un operador unitario, ¿cierto? Es la compuerta Z, ¿cierto? Entonces yo puedo construir un sistema controlado donde aquí entro un qubit cero y ya saben que no va a pasar nada, entonces el profesor está perdiendo el tiempo, ¿cierto? Porque esto va a dar cualquier cosa que entre aquí, cero o uno, no va a pasar absolutamente nada. Es decir, si entra cero o entra uno, ustedes ya saben, estamos perdiendo el tiempo aquí escribiendo esto en azul. Pero, pero, si borramos esto y aquí ponemos un uno, entonces ahí sí vamos a tener una operación que está dada por este arreglo matricial. Y ese arreglo matricial es muy bonito. Observen que es una matriz de 4 por 4 y lo único que tiene de raro esa matriz es que en su último número en la diagonal tiene un -1. Listo. Vamos bien con esto, yo espero que estén entendiendo, yo voy lento porque sé que esto no es tan fácil, luego vamos a programar un poquito, yo espero que se animen los chicos del semillero y las chicas del semillero de computación cuántica y hagamos unos programas bien geniales que nos vayan llevando a aprender todo esto bien aprendido. Entonces aquí estamos lo mismo, es decir, observen que esto es un estado de superposición bastante interesante. X sale, entra 0, f de x, ¿cierto? Entonces esta operación me da como resultado, pues, este, ¿qué? Me da como resultado el ket x f de x. Listo. ¿Qué ocurre aquí? Aquí hay algo implícito que uno no entiende muy bien y es el paralelismo cuántico. Siempre hemos querido tener máquinas que calculen en paralelo. El gran éxito de las Tensor Box, de las GPUs, de todas estas máquinas, es que pueden trabajar en paralelo eh, con un número, como en un número muy alto de canales. Con la computación cuántica, prácticamente el paralelismo se lleva a, a cantidades exorbitantes. Yo no digo infinito, el infinito es un número muy grande, soy respetuoso, no hablaría de eso, pero sí diría que el paralelismo cuántico es un asunto muy fuerte. Y entonces aquí va a pasar un asunto. Utilizando eh, un qubit de entrada X que tengo acá, una compuerta, o perdón, un operador unitario U sub F. Aquí está U sub F. Voy a obtener esta salida, pero vamos a hacer una cosa que es algo muy ingenioso. Yo creo que esto lo hizo uno de los grandes matemáticos del MIT, que fue quien trabajó con esto. En lugar de darle a comer de entrada o un 0 o un 1, le vamos a dar
una base en superposición o un estado superpuesto, perdón, no una base, sino un estado superpuesto. Y el estado superpuesto va a ser este. Esa va a ser la entrada. Aquí vamos a entrar un 0. Si entráramos este 0 aquí, ¿qué pasaría? Ustedes ya saben, ¿cierto? Esa pregunta es bastante ingenua de mi parte, pero si están entendiendo la clase y yo pongo un 0 en esa primera parte, ya saben ustedes qué pasa. No pasa absolutamente nada. No ocurre nada. Entonces aquí vamos a tener esta entrada X, esta entrada Y, un 0 en Y, y vamos a aplicar este operador unitario U sub F y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Cuál es la salida que yo tengo aquí? ¿Listo? Esa salida, usando esta expresión y usando la tablita de verdad de la función XOR, la puedo resumir en algo bellísimo, bellísimo, que es esta expresión. Esta expresión es una locura de expresión. Esto es bello, hermoso. Y ustedes dicen, uy, este profe está como loco. ¿Cómo así que es hermosa esa expresión? Miren que lo que tenemos aquí es lo siguiente. Este estado es un estado superpuesto. Si se imaginan la esfera de Bloch, cogí el qubit 0, el qubit 1 y lo puse en superposición. Pero ahora lo que tengo en superposición es esto, que es una cosa que me da cuenta de que realmente este sistema está trabajando completamente en paralelo. Listo. O sea, nosotros preparamos una superposición. Esa superposición fue preparamos un estado superpuesto. La salida de ese estado superpuesto, cuando pasa por U sub F, me va a dar esta expresión que tengo a este lado. Y entonces, esto se llama paralelismo cuántico. Pero ¿por qué, profesor, se llama paralelismo cuántico? ¿Cuál es la razón? Aquí lo que pasa es que en realidad nosotros vamos a calcular f de x o f de 0 o f de 1 para todas las bases computacionales en paralelo. Para todas. Difícil de entender, ¿no? Es decir, tanto en la base 0,1 como en la base de Hadamard estamos calculando f de 0 y f de 1. Es decir, en todas las bases estamos haciendo el cálculo y eso se llama computar o calcular f de x para todas las bases computacionales y todo eso está en paralelo. Loco, muy loco, mis queridos y estimados. Yo cuando estudio esto me quedo como sorprendido, ¿cierto? A veces pienso que la capacidad de los matemáticos, de los físicos, de las personas que hay en los laboratorios es increíblemente impresionante porque construyen y no hacen tanta filosofía, sino que como que piensan que el universo premia la acción y no el pensamiento. ¿A qué me refiero? Me refiero a que estas son construcciones muy, muy bellas desde artículos, papers científicos que nos van llevando a una acción concreta. La acción concreta es construir un computador cuántico, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en la realidad, ¿cómo es que eso es en la realidad? Eso va más allá de eso que denominamos o que nuestro cerebro interpreta como realidad.
Obvio, debe tener implicaciones, todo eso, pero yo ahí no soy filósofo y en esa parte no soy muy bueno. Pero les dejo la duda respecto a lo que pasa ahí. Otro ejemplo interesante, eh, espero que esta clase no se les haya ido muy o no esté muy larga. Miren, esta yo creo recordar, no sé si estoy mal, si no ustedes me dirán, darán en los comentarios, que yo enseñé un poquito esta notación. Esta notación es muy sencilla. Este término que tenemos aquí, ¿cierto? Este término es el término de normalización, ¿cierto? Para que todas las probabilidades de esos estados puedan dar uno. O sea, acuérdense, 1 sobre raíz de 2, el estado 0 más el estado 1 y tengo una compuerta de Hadamard, ¿cierto? O 1 sobre raíz de 2, el ket 0, perdón, menos el ket 1 y tengo la compuerta de Hadamard. Entonces observen que ese 1 sobre raíz de 2 es muy importante porque esto da cuenta del número de estados que tengo. Y al dar cuenta del número de estados que tengo, yo tengo que normalizar esos estados. Porque si no estoy normalizando los estados, estaría violando eh, algo que enseñé en uno de los primeros videos. Y es que la suma de probabilidades debe ser igual a 1 en mecánica cuántica. Es decir, que debo tener este factor de normalización. Los factores de normalización son muy frecuentes en óptica de Fourier, en el mundo de las ondas de Fourier, son frecuentes en todo esto, porque lo que me hacen los factores de normalización es como retrotraer el problema y ponérmelo en un mundo donde yo soy capaz, con mi capacidad, mi inteligencia, como de comprender qué es lo que está pasando ahí. O sea, no irme como a esos grandes números y empezar a hacer locuras con ellos. Entonces, esto es muy interesante. Vamos a aplicar una compuerta de Hadamard para preparar un estado X. Entonces, el estado X que quiero preparar es este estado. O sea, este X que tengo aquí va a valer 0, va a valer 1, o sea, el ket 0, el ket 1, el ket 2. Acuérdense la notación. Por ejemplo, si digo que X va a valer el ket 5, ¿cierto? Si digo que X va a valer el ket 5, ustedes ya saben eso a qué equivale, ¿cierto? Yo ya les mostré en el inicio de la clase que el ket 5 equivale en binario, creo que a 1, 0 y 1, si no me falla mi memoria. Entonces observen que X empieza a cambiar, X empieza a ser 0, 1, 2, 3, pero X puede ser, no solo es 0, 1, puede ser un asunto muy, muy grande. Entonces, aquí estoy preparando un estado superpuesto que este valor es X, este otro valor es X, este otro valor es X. Y observen que estoy usando la notación que les acabo de enseñar y por eso esto se complica mucho, porque ya no son solo ceros y unos. Entonces voy a señalar a esto de esta manera. Esto es X, todo esto es X. Ustedes ya lo deben pasar a binario y deberían hacer pues el resto de comprender qué es lo que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que aquí empiezan a aparecer unos valores que los voy a dibujar con rojo, que son el valor 1. Aquí aparece un 7 milagrosamente y yo no sé de dónde, enseguida les explico. Aquí aparece un 4 milagrosamente y tampoco sé de dónde. Aquí aparece un 13, aquí aparece un 1 de nuevo y así sucesivamente.
Y entonces ustedes me dirán, uy, profe, ¿qué es esa locura? ¿Usted qué es lo que está mostrando ahí? ¿Qué es lo que está haciendo, Dios mío? Y lo que yo les puedo decir, mis queridos ingenieros, es que esto lo que significa es, por ejemplo, para estos tres casos, esto es equivalente a hacer esta operación. Y esto sí lo tengo que hacer muy suavemente con ustedes, porque para explicar uno de los grandes algoritmos de computación cuántica, debo explicar que si X vale 0, entonces 7 a la 0 vale 1, ¿cierto? Si X vale 1, entonces esto vale 7 a la 1. Si X vale 2, esto vale 7 a la 2. Y entonces, aquí lo que acabo de construir es una función que me dice, vea mi amigo, si X vale 0, entonces usted va a obtener el valor 1, ¿sí? Lo que ustedes todavía no entienden, porque no lo he explicado, bueno, de pronto alguno de ustedes ya lo vio en algún video, es la aritmética modular. La aritmética modular es muy interesante porque la aritmética modular me dice, vea, f de 1 es igual a 7, observen, f de 1 es igual a 7, f de 2 es igual a 49, y entonces resulta que 49 en módulo 15 es igual a 4. ¿Y saben por qué? Porque 15 por 3 da 45. Y el resto, cuando hago 49 menos 45, obtengo 4. Es decir, aquí hice la resta de el número 49, 49, menos 4, 5. Y eso da 4, que es este número que tengo a este lado. Es decir, que ahí les di como la clave de lo que es escribir aritmética modular o lo que es hacer aritmética con módulos. Esto es tan poderoso, que es la base de uno de los algoritmos más fuertes que nos está diciendo que el día que tengamos computadores cuánticos, siquiera de 1000 qubits, vamos a poder quebrar las claves y contraseñas que tenemos actualmente, porque vamos a poder factorizar. Y un problema que es computacionalmente de 10.000, 15.000, 1.000 años o 20.000 años, con la capacidad de cómputo que tenemos ahora, haciendo esto, ¿sí? Podríamos hacer ese cálculo en minutos. Y esto es el algoritmo del profesor Peter Shor. O no es el algoritmo, es la base de lo que va a ser el algoritmo del profesor Peter Shor. Pero para explicar ese algoritmo les tengo que explicar aritmética modular y me toca explicarles una cantidad de elementos importantes. Pero aquí lo que quiero mostrarles es que ese paralelismo cuántico que está dado, miren, ese paralelismo voy a borrar. Ese paralelismo cuántico está dado por esta superposición de estados, por toda esta superposición de estados. Ese paralelismo me va a permitir que con una sola operación, yo, al hacer la medida, obtenga el cálculo que necesito. Y eso es increíble. Eso es una cosa muy loca que no somos capaces de hacer con los computadores clásicos. Espero que me hayan de pronto medio entendido esa parte. Sé que no es fácil, pero ahora voy a hacer ese mismo paralelismo cuántico
Y ustedes aquí me van a decir, uy, profe, ¿qué es eso? ¿Usted cómo me salió con toda ese? ¿Qué es eso, profe? Bueno, no es tan difícil, no es tan difícil. Cuando te pones a mirarlo detenidamente, ¿sí? Te das cuenta que los seres humanos sufrimos por ignorancia. ¿Por qué sufrimos por ignorancia? Porque como no comprendemos algo de entrada, entonces ya lo declaramos incomprensible y eso no debe ser de esa manera, ¿cierto? Eso aplica para la vida, para tantas cosas importantes. Entonces, observen esto. Tengo una doble sumatoria, ¿cierto? Una doble sumatoria, simplemente por lo siguiente, porque la primera sumatoria aplica para este estado, ¿cierto? A ver, no, ¿cómo se lo voy a decir? No, espérense, yo lo borro de nuevo, vuelvo y lo hago para que lo tengan como claro. Empecemos de otra manera a ver si lo entendemos diferente. Empecemos con el verde es un color que me gusta. Esto no es más que una fase, ¿cierto? Es decir, las fases, ustedes saben que van a ser un elemento muy importante dentro de la computación cuántica. Por favor, quien no entienda lo que es una fase, eh, es bueno que se vea el curso de física 3, que vea un cursito de ondas, que también intente de pronto mirar ese número maravilloso E a la I teta, que es igual a coseno de teta, más I sen de teta, ¿cierto? Entonces, que miren ese número que Euler hizo, que es de los más bellos que tiene la matemática. Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Observen que tengo esta parte que es esto hasta aquí no es más que un número complejo, 2pi. Lo voy a borrar para que lo vean de nuevo, pero esto no es más que un número complejo. Pero aquí aparecen S, que aparece también aquí, observen, y aparece J, J, y J está aquí. Pero esto está raro, ¿cierto? Porque esto es como si fuese U sub S, una cosa extraña. Uno diría, uy, no, la ecuación debería ser coherente, debería tener un S ahí. Entonces, lo que quiero mostrar es lo siguiente. Ya les dije, esto es una normalización, esto no tiene nada nuevo bajo el sol, eso es para que la suma nos dé. Y esto son los estados desde S igual 0 hasta R menos 1 y J igual 0 a 2 a la T menos 1 de una fase por un estado J, ¿cierto? Y un U sub S. Y eso está bastante duro porque lo que tengo aquí es escrita una superposición bastante compleja. Es decir, esto es un estado superpuesto muy complejo, muy complejo. Pero si ustedes me dan la oportunidad o nos dan la oportunidad, les vamos a ir enseñando qué es lo que hay ahí por dentro. Y aquí aparece algo nuevo, algo que no habíamos visto en el curso y es, uy, profe, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Esto son estados superpuestos y aquí tengo compuertas U que parecen ser que tienen que ver con esto. Y entonces, este es un ejemplo de paralelismo cuántico y de cómo se harían esas compuertas cuánticas con ese paralelismo cuántico. Bueno, yo creo que hasta ahí está bastante complejo el asunto. No sé qué me falta la compuerta
de TOEFL, que es una cosa muy interesante, y me falta y seguir como con otra partecita que, que tiene que ver, creo que esa es la última compuerta que me falta. ¿Será que la miro? ¿Ustedes qué dicen? ¿La hacemos o no la hacemos? Creo que sí es la última. ¿Cómo la hacemos? Discúlpenme que lo pase tan rápido. No, eh, no lo hagamos. No lo hagamos, no nos aceleremos, tomémonos la vida con calma. La vida es bella y todo en la vida hay que hacerlo un poco despacio para que lo pueda uno disfrutar bien disfrutado. Bien, esa era la clase de hoy. Como ven, ya estamos entrando en alta costura, ¿sí? Eh, Estamos entrando en un mundo ya complejo, pues yo creo que esta es nuestra clase número eh, 16, 17, algo así, eh, de, 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 de esta clase, de este curso que estamos dictando. Les voy a compartir el enlace de lo que hace Jonathan Wee, que es muy, muy bueno. Ya se los vamos a poner en StreamYard para que lo vean y sigan de lleno lo que él tiene ahí. No es tan fácil seguirlo porque eh, pues él tiene un nivel interesante en lo que enseña y hace falta estudiar un poco, pero uno, como cuando escucha buena música, uno va entendiendo que esa buena música tiene muy buen sentido y tiene muy buen futuro como tal. Uno dice, qué melodía tan maravillosa, esto me gustó. Entonces, mírense el enlace, yo creo que ya enseguida va a aparecer en la pantalla. Yo de verdad quiero agradecer porque ese es un par de artículos muy, muy buenos que escribió este señor y que tienen mucho, mucho poder y mucho que sacarles. ¿Sí? Pero hay que tener buen nivel para irlo entendiendo y él lo va explicando muy bien explicado. Es un placer haberlos tenido en esta clase. Yo espero que disfruten este curso. Espero que se lo gocen así como yo me lo gozo dictando. A veces disfruto yo más dictándolo. Eh, no sé si ustedes recibiéndolo lo disfrutan como yo lo disfruto, pero me gusta porque me parece que estas tecnologías tenemos que apropiarlas, tenemos que entrar a ellas y ustedes que son una comunidad de jóvenes, de personas de 20, 25 años, tienen que entrar duro, duro, duro en la computación cuántica, en el machine learning, en la inteligencia artificial y no quedarse solo ahí en la superficie, no, hay que comprender a fondo lo que queremos. Nos vemos en 8 días. Un abrazo, muchos éxitos y un feliz fin de semana. Muy buenas noches. Sinué, me gusta mucho ese libro. Sinué el egipcio es uno de mis libros favoritos. Qué bien, muchas gracias por tu comentario.